Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer poder saludarles en el día de hoy. El tema que abordaremos a continuación es la responsabilidad civil, entendida como una institución jurídica tendente a proporcionarle a aquellos que han sufrido un daño por una conducta activa o omisiva los mecanismos necesarios para que puedan reclamar su indemnización o su compensación. Evidentemente, esta es una situación jurídica netamente patrimonial que afecta el patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto en virtud de un incumplimiento de un contrato o de un hecho ilícito, atendiendo al principio fundamental del derecho civil patrimonial, que señala que todo el que ocasiona un daño está obligado a reparar. Fundamento jurídico que se encuentra en el artículo 1271 del Código Civil, el cual me permito leerle. El deudor será condenado al pago de daños y perjuicios tanto por la ejecución de la obligación como por el retardo en la ejecución. Ahora bien, el entendido que ese daño injusto proviene del incumplimiento de las obligaciones de un contrato o por un hecho ilícito, en esta oportunidad abordaremos la responsabilidad civil extracontractual, la cual proviene de un hecho cometido por culpa o por negligencia de la persona. Para ello tienen que cumplirse ciertos requisitos. Debe lesionar un derecho adquirido o un interés legítimo. Debe ser indemnizable o reparable. Debe ser cierto. Debe ser determinado o determinable. Y debe ser probado el daño. Tiene que existir una relación de causalidad entre el daño, que debe ser consecuencia directa y necesaria del hecho u omisión del agente. Existe un nexo de causa y efecto entre el perjuicio y el hecho dañino o causa generadora del daño. Su fundamento jurídico está previsto en el artículo 1264, que señala: las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable por los daños y perjuicios en caso de contravención. Otro aspecto importante a considerar en la responsabilidad civil son los elementos esenciales que lo componen, como lo son el daño y la culpa. En el daño tenemos que atender al origen, si proviene de un contrato, del incumplimiento de las obligaciones de un contrato, o extracontractual, que proviene del incumplimiento de un deber legal de no causar un daño a otra persona de manera injusta. La naturaleza del daño, eminentemente patrimonial, porque es la pérdida o disminución del tipo económico. Moral, porque afecta la psiquis, la moral, lo espiritual y lo emocional. Eso va directamente a los derechos de personalidad: honor, reputación, vida propia, privada, imagen, etc. Extra patrimonial tienen relación con las lesiones al cuerpo, tal como lo prevé el artículo 1196 del Código Civil. La consecuencia, bueno, son daños directos, consecuencia inmediata, directa del incumplimiento. Daños indirectos, consecuencia mediata o lejana del incumplimiento. Depende de la relación de causalidad. Según el incumplimiento, se derivan daños y perjuicios compensatorios, obligación por la obligación que ha sido incumplida, total o parcial conforme al artículo 1271, y daños y perjuicios moratorios que van relacionados con el retardo culposo en la ejecución de la obligación. Pérdida o disminución del patrimonio, lucro cesante y lucro emergente. El lucro cesante va dirigido directamente a la pérdida del patrimonio del acreedor por el incumplimiento culposo del deudor. Lucro cesante consiste en el no aumento del patrimonio por culpa de ese incumplimiento del deudor, ya que de haber cumplido con su obligación, él no habría percibido ese daño injusto. El segundo elemento de la responsabilidad civil es la culpa, fundamento de la responsabilidad civil, que tiene que ver con el comportamiento culpable, deficiente o doloso, que origina un perjuicio o una violación de una obligación persistente. Encuentra su fundamento jurídico en el artículo 1185 del Código Civil, que establece, entre otras cosas, el que obra con intención, por negligencia o por imprudencia, y causa un daño injusto a otro, está en la obligación de repararlo. Entre las clases de culpas tenemos las negativas y las positivas. Entre las negativas tenemos la negligencia y la imprudencia. Por negligencia debemos entender cuando el deudor no desarrolla una actividad a la cual está obligado o la realiza de manera defectuosa. Y por imprudencia,
Debemos entender qué es la obligación de no hacer. Entre las obligaciones positivas están aquellas que se realizan sin intención, pero con imprudencia o con negligencia. Según el grado de graduación o de gravedad de la culpa, podemos entender que hay culpa grave cuando la culpa es inexcusable, muy descuidada o imprudente. Por culpa leve entendemos que es una culpa opuesta a la obligación común, y por culpa levísima es una conducta en la que nadie incurriría, porque tiene que ser una persona muy sensata, diligente, atenta o perspicaz. Por último, como reflexión final tenemos que debemos cumplir, como lo dice el tetrálogo de Planión, con nuestras obligaciones. Debemos abstenernos de cometer conductas indebidas como violencia contra personas, cosas, fraudes, no realizar conductas para lo que no estamos preparadas, no realizar conductas de manera inhábil, de manera que no tengamos la pericia necesaria, de la cual no tengamos una competencia precisa. Y prestarle atención al deber de vigilancia que tenemos sobre cosas o personas, ya que cualquier incumplimiento de esto derivan obligaciones y asumimos responsabilidades. En tal sentido, bueno, doy las gracias por la atención y buenas tardes.